La final de la Champions League será una con sorpresas, iniciando con los finalistas, Paris Saint-Germain y el Inter de Milán. Aquí vemos cómo llegó cada equipo a este duelo y usamos el simulador de resultados para saber qué club tiene más chances de llevarse el trofeo. La final se jugará en el Allianz Arena de Múnich, estadio donde se disputó la final del 2012, donde Chelsea derrotó a los dueños de casa Bayern Múnich. Será la quinta final jugada en Múnich, ya que otras 3 se disputaron en el Estadio Olímpico de la ciudad. El Inter llegó a esta final tras una excelente actuación en toda la Champions desde que inició. Su récord es de 10 victorias, 3 empates y solo una derrota en 14 partidos jugados, una efectividad del 78,6%. En estos encuentros anotó 26 goles y recibió 11 en contra, una diferencia de gol de más 15. Su única derrota fue en fase de grupos ante el Bayer Leverkusen con un gol a los 90 minutos. Los dirigidos por Simone Inzaghi rindieron de buena manera en la fase grupal, culminando en el cuarto puesto, clasificando de forma directa a octavos de final. Desde aquí derrotaron a Feyenoord, Bayern Múnich y en semifinales se enfrentaron al Barcelona. El equipo español era favorito para clasificar, pero el Inter aprovechó los espacios que dejaban los culés en defensa, primero para empatar 3-3 de visitante y luego de local ganó por 4-3 en un partido infartante. El equipo estuvo a 2 minutos de quedar fuera de la Copa, ya que perdían por 3-2 tras desperdiciar una ventaja de 2-0 a favor. Aquí apareció el héroe menos esperado, el central Francesco Acerbi, quien fue a buscar pelotas como delantero. Acerbi anticipó a Araujo y definió como 9 de área para marcar el 3-3 a los 93 minutos, en uno de los goles más festejados de la historia del club. Ya en tiempo extra, Frattesi marcó el gol de la victoria, que les dio el pase a la final, en un partido con todo tipo de emociones. Este duelo ya es considerado uno de los mejores de la historia de toda la Champions. El PSG jugó 2 partidos más que el Inter, en los que ganó 10, empató 1 y perdió 5 de ellos, con un 64,5% de efectividad. En estos partidos anotó 33 goles a favor y recibió 15 en contra, una diferencia de gol de más 18. Al equipo dirigido por Luis Enrique no le fue bien en la fase grupal, donde culminó en el 15º puesto con 13 puntos, solo 2 puntos por encima de la zona de eliminación. Ya en la fase final el equipo encontró su ritmo, goleando al Brest en la fase de preoctavos y luego eliminando al Liverpool y al Aston Villa en octavos y cuartos de final respectivamente. En semifinales enfrentó al tercer equipo inglés de forma consecutiva, el Arsenal de Mikel Arteta. En el primer partido jugado en Londres, los franceses se pusieron rápido en ventaja con un gol de Ousmane Dembélé a los 4 minutos de partido. El equipo aguantó el resultado hasta el final, con grandes tapadas de su arquero Gianluigi Donnarumma. En el partido de vuelta jugado en París, el Arsenal tuvo más control de balón, pero el PSG aprovechó sus oportunidades. Fabián Ruiz marcó el primer gol, mientras que Hakimi marcó el segundo ya en el segundo tiempo, esto minutos después que Vitinha haya fallado un penal. Bukayo Saka descontó para el Arsenal, pero esto no fue suficiente, permitiendo al PSG clasificar a una nueva final. Tanto Inter como PSG han sido protagonistas por décadas de las competencias europeas, pero a pesar de esto nunca han jugado un partido oficial por torneos continentales entre sí. Los únicos antecedentes que hay son varios amistosos que se disputaron a través de los años. El último encuentro se jugó en Japón en el 2023, partido que terminó ganando el Inter por 2-1 con goles de Esposito y Sensi, quienes hoy no están en el plantel principal de los Nerazzurros. Si comparamos el historial de ambos clubes en finales continentales, aquí el Inter lleva una importante ventaja. El cuadro de Milán ya ganó el título más importante de Europa en 3 ocasiones. 2 de ellas fueron en la década del 60, con el histórico equipo conocido como el Grande Inter, dirigido por Helenio Herrera y con figuras como Sandro Mazzola, Facchetti y el español Luis Suárez. Su primer triunfo se dio en 1964, su primera participación en la Copa de Europa. Derrotó al poderoso Real Madrid en la final por 3-1. Repitió la actuación en 1965, esta vez derrotando al Benfica por 1-0. La tercera vez que el Inter levantó la copa fue varias décadas después, en el 2010, dirigidos por el portugués José Mourinho. Disputó la final contra el Bayern Múnich, ganando el partido por 2-0, con una gran actuación del argentino Diego Milito, quien anotó los 2 tantos. Los italianos también perdieron 3 finales, la primera en 1967 ante el Celtic, luego en 1972 ante el Ajax. La tercera derrota fue en su final más reciente, en el año 2023. Aquí los Nerazzurros jugaron ante el Manchester City, que era el favorito a ganar. El City se llevó la victoria por 1-0 con gol de Rodri, pero el Inter tuvo las chances más claras, en especial Romelu Lukaku, quien se perdió chances inmejorables.
El Inter también ganó 3 veces la Copa UEFA, en 1991, 94 y 98, mientras que perdió en las finales de 1997 y la Europa League del 2020. El PSG no tiene el mismo historial, algo entendible, siendo que viene de una liga menos competitiva y fue fundado recién en 1970. Solo llegó a una final de Champions League en su historia, la edición 2020, que fue disputada de forma especial por la pandemia del COVID. Solo disputó 2 partidos en cuartos y semifinales para llegar hasta la final, donde enfrentó al Bayern Múnich de Hansi Flick, el equipo más goleador de la historia de la Champions. La final fue pareja, pero el Bayern ganó por 1-0 con gol de Kingsley Coman, una dura derrota para las figuras como Neymar y Kylian Mbappé. El equipo parisino ya ganó 2 torneos a nivel continental en su historia. El primer título fue en la Recopa de Europa de 1996, donde derrotó en la final al Rapid de Viena por 1-0. También fue uno de los 3 ganadores en las finales de la Copa Intertoto del 2001, derrotando al Brescia en el cruce final por regla de gol de visitante. Además de estas finales, fue también subcampeón en la Supercopa de Europa y la Recopa de Europa de 1997. Sería casi imposible encontrar a alguien que hubiera apostado que ambos equipos llegaban a la final de esta Champions. Si miramos las probabilidades que daban algunas páginas de apuestas al comenzar la fase de grupos, el PSG estaba en 7º puesto de la lista, mientras que el Inter estaba en 9º lugar, esto a pesar que el París fue semifinalista el año anterior, mientras que el Inter había llegado a una final 2 años antes. Para entender lo poco probable que es este cruce, podemos ver que es la primera final sin equipos de España, Inglaterra o Alemania desde el 2004, cuando se enfrentaron Porto y Mónaco en la final. Muchos daban al PSG por muerto en esta campaña tras la salida de Kylian Mbappé. Tras ir perdiendo a sus figuras más importantes como Mbappé, Neymar y Lionel Messi, el equipo quedó con muchos jugadores jóvenes, pero ninguna superestrella. Esto terminó ayudando al técnico Luis Enrique. Al terminar la temporada dijo que con este nuevo plantel podría controlar todos los aspectos de juego, y en varios momentos esto ha parecido así, en especial en la fase final. Se vio al PSG dominando partidos como contra el Liverpool o definiendo a través del contraataque como en la serie ante el Arsenal. Una de sus mayores fortalezas es la flexibilidad de tácticas en las diferentes líneas de juego. El estilo de Simone Inzaghi es más cauteloso, jugando con una línea de 3 que busca transiciones rápidas sin quedar mal parado. Esto les ha permitido tanto mantener su arco en cero como convertir muchos goles en diferentes partidos. No es solamente un equipo que juega a la defensiva. Al ver las actuaciones en semifinales, las 2 principales figuras de ambos equipos están en el arco, Gianluigi Donnarumma en el PSG y Jan Sommer en el Inter. El arquero italiano no tuvo un buen inicio con el equipo francés, siendo el principal responsable de la derrota ante el Real Madrid en el 2022 por sus errores en la salida. A pesar de esto, mantuvo la titularidad en los años siguientes y en esta campaña terminó siendo uno de los héroes de la jornada para el equipo parisino. En la serie ante el Arsenal tuvo 9 atajadas, varias de ellas fundamentales, en algunos casos incluso remates que parecían ser un gol seguro. Estas intervenciones permitieron que el París pueda ganar los 2 partidos sin sufrir tanto hacia el final. Sommer, por su parte, ha sido el mejor arquero de toda la Champions a nivel estadístico. Es el portero que más veces mantuvo su arco en cero, en 7 partidos. Es también el segundo portero con mayor porcentaje de remates atajados, 82,8% de los que recibió. Es también el segundo arquero con más goles evitados en el torneo, 5,3% en el total. En la serie ante el Barça recibió 6 goles en contra, pero atajó 15 remates en total, incluyendo varias atajadas claves a Lamine Yamal y otros atacantes del Barça. Hasta los cuartos de final, la mayor fortaleza del Inter había sido su trabajo en defensa. Solo recibió 2 goles en sus primeros 10 partidos entre la fase de grupos y octavos de final, manteniendo su arco en cero ante clubes poderosos como el Manchester City y el Arsenal. Cuando parecía que esta sería su principal arma en todas las fases, esta situación cambió a partir de cuartos de final. En los 4 partidos siguientes concedió 9 goles, 3 en cuartos ante el Bayern y 6 en semis ante el Barcelona. Esto ante los 2 equipos con las ofensivas más poderosas de toda la competencia. El principal problema al ver las estadísticas es que, en los 4 partidos, los rivales tuvieron un mayor número de goles esperados que el Inter y además intentaron más remates al arco, 77 contra solo 42 de los italianos, casi el doble. ¿Qué mantuvo al Inter en la pelea? Su efectividad a la hora de definir. Sus jugadores pudieron convertir chances difíciles en goles, como el tanto de Lautaro Martínez ante el Bayern o el taco de Marcus Thuram ante el Barcelona para abrir el marcador en la serie. Esta efectividad permitió que puedan estar al frente en el marcador, más allá que los rivales llegaban más al otro arco.
El PSG también mostró momentos de fragilidad defensiva, en especial en la serie de cuartos de final ante el Aston Villa, donde los ingleses anotaron 3 goles y estuvieron cerca de empatar la serie. En el partido de vuelta ante el Arsenal, a pesar que eran locales, los visitantes tuvieron más chances de gol e incluso fallaron remates casi a quemarropa que hubieran achicado el margen de victoria. La mayor diferencia entre ambos equipos en las estadísticas es en la capacidad de gambetear. El París ha sido el club que más gambetas intentó en esta Champions, 451 en total, un promedio de 29 por partido, superando por casi 80 al siguiente equipo, el Arsenal. En todo el frente de ataque, tiene jugadores con la capacidad de encarar a los defensas en el 1 contra 1, desde Dembélé, Bradley Barcola, Desiré Doué y Kvicha Kvaratskhelia, además de sus carrileros como Achraf Hakimi. En el otro extremo está el Inter, que apenas suma 196 gambetas, 255 menos que el PSG, promediando 12 por partido, el segundo promedio más bajo de todos los equipos participantes en esta campaña. A diferencia del equipo francés, el Inter no utiliza mucho el recurso del 1 contra 1, buscando más situaciones de contragolpe con campo abierto o a través de centros por parte de sus carrileros como Denzel Dumfries o Federico Di Marco. La diferencia es tan grande que entre Dembélé, Doué y Barcola suman más gambetas que todo el equipo del Inter junto en esta Champions. Esta capacidad de buscar el 1 contra 1 y desequilibrar con pelota dominada puede ser el arma clave en caso que el Inter busque meterse atrás y deje al PSG controlar la posesión. Si cortan las líneas de pase, los parisinos podrían igual crear chances con su habilidad con la pelota. El Inter depende de la influencia que puedan tener sus carrileros en el juego. El futbolista más determinante en la serie ante Barcelona fue Dumfries. El neerlandés, carrilero por derecha, participó en 5 de los 7 goles del Inter y en los 3 tantos del partido de ida, convirtiendo en total 2 goles y dando 3 asistencias. Sus subidas por el costado y centros precisos permitieron que sus compañeros puedan tener chances claras, y también ayudó en las jugadas de pelota parada, ganando tanto de cabeza como con una gran pirueta en el área. Por el otro costado está Di Marco, quien se perdió algunos partidos por lesión, pero que también aporta mucho en ofensiva, aunque en algunas ocasiones queda expuesto a la hora de defender. En las semifinales, los 2 jugadores más importantes en ofensiva de cada equipo no estuvieron al 100% en lo físico. Ousmane Dembélé marcó el primer gol en el partido ante el Arsenal en la ida, pero tuvo que salir por una molestia muscular. En el partido de vuelta ingresó recién en los últimos minutos, dando una asistencia para el último gol. Ya se considera que está 100% recuperado, por lo que estará a disposición del técnico. En el Inter, Lautaro Martínez jugó el primer partido ante Barcelona con una lesión en la zona del muslo, saliendo en el entretiempo. En el segundo encuentro seguía con la molestia, pero pudo anotar y después crear la jugada del penal. Fue reemplazado en el segundo tiempo y desde entonces no ha jugado, con el cuerpo médico impulsando su recuperación para finales de mes. Se espera que ya esté casi al 100% para el partido del 31. Una diferencia entre ambos equipos es que el Inter llega en plena disputa por el título de la Serie A contra el Napoli, que se definirá en la última fecha, una semana antes de la final de la Champions. Incluso se podría jugar un partido extra por el título dependiendo de los resultados entre semana. En contrapartida, el PSG ya aseguró el título de la Liga Francesa semanas atrás, llegando a este encuentro con mucho menos desgaste, aunque con menor ritmo competitivo que los nero-azzurros. Con este panorama, veamos las probabilidades de cada club según el simulador. Aquí el PSG es el favorito a ganar el torneo, sumando un 58,6% de chances de ganar su primera Champions, mientras que el Inter tiene un 41,4% de chances de levantar su cuarta orejona. Para ustedes, ¿qué equipo ganará la Champions League este año? Para conocer más sobre otro torneo, hagan clic en el ranking del Mundial de Clubes.